Ya. Entonces, déjenme apagar el teléfono que pensé que lo había apagado, pero ya, ahí sí. Perfecto. Entonces, este es un esquema que quiere mostrar cómo se va ocupando el suelo. ¿Se acuerdan este gráfico que yo les mostré de terminado la temporada, estos son los riegos, después en otoño se va secando el suelo, en invierno se rellena y después en primavera la planta se lo empieza a tomar? ¿Ya? Entonces, esta imagen que les estoy mostrando, podríamos decir que es fin de agosto, ya cuando el suelo está lleno de agua. Este es un diagrama que muestra una sonda de humedad de suelo. Así son. Se fijan, esto puede tener 90 centímetros, 1,20 m, y tiene distinta cantidad de sensores. Entonces, esta es la sonda y estos son los sensores. Entonces, por ejemplo, en el caso de este gráfico, está a 20, 50, 70 y 90. Entonces, supongamos que esta está a 20, 50, 70 y 90 centímetros. ¿Ya? Entonces, termina el, el invierno y tenemos el suelo lleno de agua. Esta es nuestra parra que está en una espaldera. Esta es la línea de plantación o la hilera, ¿ya? Y este es como el volumen de suelo que tiene cada planta. Si yo tengo una planta que está a 2 metros por 2 metros y la superficie, o sea, y el suelo efectivo o hasta donde están mis raíces tiene 2 metros, ¿cierto? El volumen de suelo que puede explorar esta planta es 2 por 2 por 2, ¿cierto? Son 8 metros cúbicos, ¿ya? Como para que vayamos viendo para adelante. Pero esa es la idea. Cada planta tiene disponible un volumen de suelo del cual sacar agua. Entonces, fines de invierno, ¿cierto? Está lleno de agua, no necesito regar en un invierno normal. Este año puede ser que si no llueve, haya que regar durante el invierno. Ya. Empieza el crecimiento de las canopias, ¿cierto? Está creciendo nuestra canopia. A medida que va creciendo, se va tomando el agua, ¿ya? Pero acuérdense que aquí tenemos agua en todo el volumen de suelo. Y la planta empieza a tomárselo de más arriba, y después se empieza a tomar de más abajo, como lo veíamos en los gráficos, pero está tomando de todo ese volumen de suelo, ¿ya? Y este es el momento, como les decía, les repito, para fomentar el crecimiento de las raíces. Mientras yo más pueda atrasar el primer riego, más fomento el crecimiento de las raíces, ¿ok? Entonces, en este caso, por ejemplo, eh, yo, si midiera con la bomba de Cholander alguna de estas hojas, lo más probable es que me diría que el potencial hídrico es mayor a menos 10 bares, o sea, es menos negativo, es por ejemplo menos 7 bares, ¿ya? Y no es necesario regar. Cuando miro la sonda, la disminución en el contenido de humedad es gradual, va bajando así de a poquitito, ¿ya? Eh, Probablemente, si yo hago una calicata, puede ser que encuentre que el suelo esté seco, porque mi percepción de humedad disponible tiende a ser como más exagerado, ¿ya? O sea, en general, la calicata te dice que tenéis que regar y no es momento de regar todavía. Entonces, de nuevo, estábamos aquí en salida de invierno, se fijan la caída, es más o menos suave, esta parte aquí. De a poco, la planta va tomando agua de todo el volumen que tiene disponible y va bajando el contenido de humedad lentamente. Hay un momento en que ya se forma la canopia, ¿cierto? Entonces la demanda hídrica de la planta aumenta, porque tiene más canopia, es capaz de transpirar más, ¿cierto? Y el suelo se va secando. Entonces, el potencial hídrico cinemático, por ejemplo, ¿cierto? Que es el que medíamos en el tallo, en este caso se acerca a menos 12 bares. En la sonda vemos que a la planta le está costando tomar agua, o sea, la pendiente de la curva ya es más plana, ¿ya? Probablemente los sensores de más arriba, estos de acá ya están secos, la planta está tomando solamente de acá abajo, ¿ya? Y aquí es cuando nosotros definimos que es el momento de dar el primer riego,
¿ya? Si yo hiciera una calicata a esto, o cuando les toque hacer una calicata a ustedes, ¿qué es lo que pasa? El suelo se ve súper, súper seco. Pero yo mirando la canopia veo que los ápices están por delante, perdón, los zarcillos están por delante del ápice, los ápices están activos, la canopia está creciendo, la sonda me dice que la planta sí todavía está tomando agua, y aquí ocupo el potencial hídrico para definir cuándo regar. Entonces, aquí estoy integrando, ¿cierto?, la información del suelo con la demanda de la atmósfera y lo integro con el potencial hídrico. Entonces, en base a esos tres datos, en realidad aquí dos datos, que es el potencial hídrico y el contenido húmedo del suelo, defino cuándo regar. ¿Se fijan? ¿Ya? Entonces, se está... entonces, me voy a volver. Se fue ocupando el agua, ¿cierto? Y va bajando el contenido de humedad. En un minuto, acá no se alcanza a ver, pero en un minuto llega a la línea roja que yo había definido como en base al potencial hídrico ese de menos 12 bares, y es cuando tengo que regar. Y cuando yo riego, ¿cierto? Riego, ¿cierto? Entra agua al suelo y empieza a tomar agua en las distintas profundidades, ¿ya? Y se ve más o menos así. Y ahí riego de nuevo y empieza a tomar el agua. ¿Por qué se ve así? Cuando yo cambio el riego por goteo, ya no tengo agua en todas partes, ¿cierto? En todo el volumen de suelo, sino que yo tengo los famosos bulbos de humedad, ¿cierto? Entonces, esto quiere como demostrar que aquí había un gotero y acá había otro gotero, ¿cierto? Entonces yo regué X tiempo, que lo había definido, para que el agua llegue hasta los 2 metros de profundidad, ¿ya? Entonces, una vez que se alcanzó este potencial, este umbral definido, riego, se forma este bulbo y la planta de a poco va a empezar a tomar agua de este bulbo, ya no toma de otros lados. Entonces, por eso es también que les decía que lo importante de esperar el primer riego para obligar a estas raíces que están fuera de este bulbo a que trabajen. ¿Te fijas? Porque ahora cuando yo riego aquí, son estas raíces que tienen un contenido de humedad eh, amplio y disponible las que van a trabajar, ¿ya? Y no fomento el crecimiento del resto de las raíces, ¿ya? Eh, entonces, en este minuto también la sonda, entre comillas, es más representativa de lo que está pasando, porque cuando yo estaba acá, ¿cierto? Y la planta tomaba agua de todos lados, estas raíces que están hacia el medio o hacia el otro lado, lejos de la sonda, yo no las veo, entre comillas, en los gráficos, ¿ya? La sonda mide 10 centímetros aquí, 10 centímetros aquí, 10 centímetros aquí, ¿ya? No mide más allá que eso. Entonces, en este minuto, cuando el agua es de la lluvia y tengo un volumen de suelo completo mojado, la sonda, en cierta forma, es poco representativa. Ahora, cuando estoy regando por goteo, la sonda es muy representativa, porque yo pongo la sonda al lado del gotero y veo el agua que está, veo la superficie que está húmeda, y a medida que se va a ir secando, me lo va a ir indicando rápidamente en la sonda, ¿ya? Entonces, gráficamente, ¿cierto? O sea, como una representación, este bulbo se va achicando a medida que la planta se está tomando el agua, ¿cierto? Entonces, en este caso, el sensor de más arriba ya está seco, el sensor de abajo todavía tienen agua. ¿Se fijan? Eso es un poco lo que va representando, porque la planta va tomando el agua, se toma primero el agua de las capas más superficiales y de a poco va tomando de más abajo. El estrés va aumentando porque hay menos agua disponible. Sigue avanzando la temporada, la planta ya se ha tomado el agua que está aquí, aquí, acá, y básicamente está funcionando con el agua de más abajo, ¿no? ¿Ya? En la sonda veo eso, que las líneas superiores están planas, que la línea de abajo todavía toma agua, y cuando estoy midiendo con la bomba de Cholander, me estoy acercando a este límite definido, que puede ser 10 bares, 12 bares, 14 bares, lo que sea que definan ustedes, y que voy a tener que empezar a regar de nuevo. Entonces ahí, boom, segundo riego, ¿ya? Entonces, Profe, dígame, ¿cómo definimos eso? ¿cómo De defines qué cosa? si queremos 10, 12 o 14 como límite. Buena pregunta. Lo vamos a ir viendo. Pero básicamente
lo defines en base a lo que tú aprendiste respecto al efecto de cada uno eh, de esos potenciales en la fisiología de la planta. Entonces, lo vamos a ver más adelante, pero para contestar tu pregunta ahora. Si yo tengo, por ejemplo, un Cabernet Sauvignon, que quiero producir un Cabernet Sauvignon de alta gama, o super premium, o reserva extra, como quiera que le pongan en la bodega en que tú trabajas, ¿ya? ¿Qué es lo que se busca? En el caso del Cabernet Sauvignon, ¿cierto? Se busca que la canopia no crezca en demasía, o sea, controlar el vigor. ¿Cómo controlas tú el vigor? Disminuyendo el riego antes de pinta, ¿cierto? ¿Cuánto lo tienes que restringir? Bueno, tú puedes buscar tablas, ¿cierto? Que como la tabla que les puse al principio, donde te dice en qué momento se empieza a restringir el crecimiento de la canopia, que es más o menos como en los 10 bares, ¿ya? O sea, si tú quieres restringir el crecimiento de canopia, tienes que esperar por lo menos hasta los 10 bares para regar de nuevo, ¿ya? Entonces, si es un Cabernet de alta gama, super premium, excelente, qué sé yo, puede ser que tú definas el primer riego, no darlo hasta que la planta llegue a 14 bares. Es un número real. O sea, hay lugares donde no se hace el primer riego hasta que llegue a los 14 bares, porque ahí tú te aseguras que la planta ocupó básicamente todo el volumen de agua que tenía y lograste el mayor estímulo de las raíces. Si tú estás produciendo, por ejemplo, un Sauvignon Blanc de varietal, donde lo que tú quieres es que produzca mucho, el primer riego no lo vas a dar a los 14 bares, no, porque tú quieres que produzca canopia para que produzca muchos kilos, etcétera, 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 y lo vas a dar, por ejemplo, a los 10 bares. Entonces vamos a ir viendo que, dependiendo del objetivo y de la variedad, uno va definiendo esos valores. Pero así como para tener números guía, el primer riego uno debería esperar que el potencial hídrico llegue entre 12 y 14 bares, ¿ya? O quizás entre 10 y 14 bares. ¿Cuándo 10? Cuando son variedades más sensibles a la deshidratación o cuando son variedades que, bueno, no la deshidratación en el primer riego, pero son variedades que, por ejemplo, les cuesta crecer, les cuesta formar la canopia, o son viñedos que tú quieres producir muchos kilos, ahí te vas a los niveles menos restrictivos, o sea, 10 bares. Cuando son variedades como Cabernet Sauvignon, como Cariñán, como Merlot, perdón, no Merlot, Cariñán o Syrah, por ejemplo, que aguantan más estrés hídrico, que se ven beneficiados por un estrés hídrico, que son en cierta forma más vigorosas y que tú quieres controlar la canopia, te vas a valores de 12 o 14 bares, ¿te fijas? Entonces va a depender un poco de tu variedad y tu objetivo productivo. Pero esos son los valores para el primer riego. Después, a partir del primer riego y hasta pinta, va a depender de cuánta canopia quieres producir tú. O sea, si tú necesitas una canopia grande porque vas a producir muchos kilos, tienes que mantener un estado hídrico más o menos entre alrededor de 10 bares, ¿ya? Acuérdate que de 10 para arriba empieza como el estrés moderado. Entonces, hasta 10 bares no hay ni un estrés, ahí logra el mayor crecimiento vegetativo, el mayor crecimiento de las bayas, etcétera, etcétera, etcétera. Es como que la planta está más feliz, eh, más con mayor metabolismo, ¿ya? Si son tintos, quizás vas a llegar a 12 bares, ¿ya? Entonces, así vamos a ir definiéndolo, pero lo vamos a ver durante las próximas diapositivas, ¿ya? ¿Se Ya, entiende? profe, gracias. Ujú. Sí, sí, Ya. Pero aquí es donde perfecto. tú, no, perdón, para terminar, perdona. Y aquí es donde tú tenés que integrar varias cosas. ¿Cachai? Ahí si tenéis sondas de humedad de suelo, vais viendo dónde la curva empieza a cambiar y te indica que a la planta ya le está costando tomar agua. Vas a estar en el viñedo, entonces vas a ver que las canopias se están formando, ¿cierto? Y aquí también hay un tema. Cuando uno planta un viñedo o cuando se diseñan estos sistemas de riego, hay veces en que, por ejemplo, un cuartel de riego son 5 hectáreas, ¿ya? Y la probabilidad de que dentro de esas 5 hectáreas no haya variación de suelo es baja. Entonces, dentro de esas 5 hectáreas, especialmente si está, mientras más cerca de una ladera estás, no tanto en el plano, suelos profundos quizás no es problema, pero a medida que te acercas a una ladera, las variaciones en la profundidad de suelo son importantes. Entonces, esas 5 hectáreas, por ejemplo,
pueden tener suelos que tengan 1 metro de profundidad y un suelo que tenga 40 centímetros de profundidad. Entonces ese suelo que tiene 40 centímetros de profundidad retiene menos agua y tiene esa planta menos agua disponible. Entonces tú ahí vas a tener que definir tu primer riego en base a tus zonas más restringidas, ¿te fijas? Entonces quizás en la parte baja de ese cuartel no era necesario regar, pero sí la parte alta y vaya a tener que regarlo completo, ¿ya? Entonces también ahí tú vas a tener que tomar la decisión de decir, ya, yo cuando estoy en, si yo espero los 14 bares en promedio del cuartel, significa que la parte más alta va a estar en 16 y la parte más baja va a estar en 12. Entonces no puedo esperar tanto, porque si no se va a afectar la parte alta, ¿te fijas? Entonces, eh, todo eso vas a tener que ir tomándolo en consideración tú cuando estés en el campo y tengas que ver ya la parte práctica. Aquí está toda la teoría, aquí está todo lo que tú vayas a tener que usar para poder tomar esa decisión. Pero la parte práctica vas a tener que verla en el campo. ¿Mm? O sea que aparte de la planificación del sistema, hay que ver la planificación de más que nada de los tiempos, de dónde riego y cómo riego, porque, claro, Claro, pues hay muchas variaciones dentro de la hectárea. exacto. Entonces, por eso tú tenías que contestar varias preguntas. ¿Cuánto regar? ¿Cuándo regar? ¿Cuándo empezar a regar? Y eso no es una respuesta tan simple. Entonces, cuando ustedes diseñan un sistema de riego, ¿cierto? Eh, el ideal sería que cada cuartel de riego esté definido por el suelo, ¿te fijas? De manera de que yo pueda reponer la humedad, que yo pueda regar en base a la capacidad estanque de ese suelo. Y ese tamaño de cuartel, ¿cierto? Va a estar definido por la variabilidad del suelo, pero hay un momento en que eh, no puedes hacerlo tan calzado porque terminarías con cuarteles, ponte tú, de 1 hectárea versus un cuartel de media hectárea versus un cuartel de 2 hectáreas, y en términos de diseño de riego eso no se puede hacer, ¿ya? Pero cuando ustedes sean viticultores, tienen que pelear, tienen que definir su sistema de riego lo más calzado con los tipos de suelo que tengan, ¿ya? De ahí después les van a decir, no, es que si tenéis tanto, van a ser muchos cuarteles, te va a salir muy caro, qué sé yo, pero siempre es más barato diseñar un sistema de riego en base a los suelos que en el futuro tratar de arreglar el sistema porque me quedó una esquina que no le llega el agua o que el suelo era tan distinto que lo tengo que regar mucho más que los otros, etcétera, etcétera. ¿Ya? Entonces vale la pena, por ejemplo, un ejemplo práctico, 10 hectáreas de suelo, ¿ya? En una ladera. Si tú le mandas eso al diseño, a la empresa de riego, lo agarra un ingeniero, ¿cierto? Lo hace lo más eficiente posible y te dice que tus 10 hectáreas te las dividió en 5 bloques de 2 hectáreas, ¿ya? 5 bloques de 2 hectáreas, donde esos bloques de 2 hectáreas tienen un pedazo arcilloso y otro pedazo que tiene puras piedras, ¿cachai? Entonces tú ahí es donde tienes que pelear y decir, no, sabes que yo quiero 10 sectores. Y te dice, pucha, es que para 10 sectores con una bomba no te alcanza en 24 horas. Bueno, entonces pongamos 2 bombas más chicas, ¿cachai? 2 bombas para hacer sectores de 1 hectárea en vez de 2 hectáreas, ponemos 2 bombas más chicas, que al principio el proyecto efectivamente va a ser más caro, ¿cachai? Porque una bomba, por decir algo, una bomba de 10 HP, que es la que necesitas inicialmente, vale 7 millones de pesos. Y 2 bombas de 4 HP, que es la que necesitáis ahora, cada una vale 4. Ya, entonces te cuesta, en vez de 7, te va a costar 8 millones. Pero esa capacidad de poder regar por separado, por cuarteles más chiquititos, se te paga, pero ¿cómo se llama? En la vida del proyecto, muy rápido, ¿ya? Muy, muy, muy rápido. Así que, ¿se acuerdan? Yo les dije, la mitad del partido te lo jugáis en la plantación, en el diseño del sistema de riego, en el diseño de los cuarteles, la distancia de plantación, ahí te jugáis la mitad del partido. Entonces, súper importante entender meterse en el diseño del riego, meterse preguntarle cuántas veces voy a tener que regar o cuántos cuarteles tengo. Si tengo, por ejemplo, 16 cuarteles, imagínense lo que me demoro en dar la vuelta, ¿ya? Si tengo que regar 12 horas, ya me demoro 8 días en dar la vuelta. Si esos 16 cuarteles los separo en dos y pongo 2 bombas, me demoro ya la mitad, ¿te fijáis? Entonces, eso van a tener que verlo cuando estén trabajando en una viña. Es una pelea constante, de qué es lo más eficiente, lo más barato y lo mejor. ¿Mm? ¿Alguien más iba a preguntar algo? Sí,
eh, para integrar, por ejemplo, la canopia, bueno, los diferentes factores, hay que poder tener una ponderación propia de las cosas o cómo de darle más peso a qué pesa más. Buena pregunta, no lo había pensado, y yo creo que la ponderación va a estar dada por tu condición particular de donde estés. Entonces, por ejemplo, si tu sistema de riego, ¿cierto?, te impide regar más de 8 horas al día, porque así está definido, si no, no alcanzáis a dar la vuelta, o qué sé yo, no tenías agua suficiente, lo que sea, ese va a ser tu factor más limitante y va a ser el que debiera ser más preponderante, ¿cachai? Entonces, con esas 8 horas de riego, ¿cierto? Tú tendrías que sopesar cómo tomas en consideración los demás. O sea, para poner ejemplos más reales. Si tú tienes, y qué es lo que pasa en general en un viñedo, si tú tienes distintas variedades, ¿cierto? Y tienes sectores que son más secantes, o sea, que retienen menos humedad, tú le das prioridad a esos sectores, ¿cierto? Si tú tienes variedades que son más susceptibles, como por ejemplo el Merlot es más susceptible a la deshidratación que el Cabernet Sauvignon, ¿cierto? Tú vas y dices, yo voy a darle más preponderancia al Merlot que al Cabernet Sauvignon. Si dentro de un viñedo tienes unas plantas que son, o sea, un sector que está definido como varietal, que en general los varietales se les busca más kilo, ¿cierto? Versus un cuartel que está definido como premium, por ejemplo, que busca menos kilos, tú sabes que el premium podrías restringirlo un poco más de agua, ¿cierto? Para pasarles agua al varietal. ¿Te fijas? Entonces, ¿qué es más importante? Al final va a estar definido por tus condiciones particulares, ¿cachai? Y a eso te vaya a haber enfrentado. Si no existe el viñedo ideal donde tú puedes hacer todo lo que queráis, siempre hay alguna restricción, ya sea en agua, en, qué sé yo, en tiempo, en que no podéis regar de noche. Después, por ejemplo, no sé si ustedes saben que a partir del 1 de abril hay restricciones eléctricas, ¿cierto? Y hay un sobrecargo desde, si no me equivoco, desde las 6 de la tarde hasta las 6 de la mañana el otro día. No, desde las 6 de la tarde a las 12 de la noche creo que es el sobrecargo eléctrico. Entonces, en general los viñedos no riegan a esa hora, ¿ya? Entonces, si a ti te tocaba regar esa hora, no lo vas a hacer, porque te cuesta el doble o el triple en electricidad. ¿Te fijáis? Entonces hay un montón de variables que van apareciendo en el momento en que tú tienes que tomar las decisiones y que son de cada lugar, ¿ya? Este gráfico, ¿qué es lo que muestra? Esta es una relación que hicimos con mediciones que tenemos de campo, acá eso en Totigua, si no me equivoco, en que medimos el potencial de hoja, el leaf water potential, y lo comparamos con el contenido de humedad de suelo, ¿ya? ¿Y qué es lo que se ve? Ya, de nuevo esta cuestión. ¿Qué es lo que se ve? Que la relación no es lineal, ¿cierto? No hay una relación lineal entre el potencial que se ve en la planta y el contenido de humedad de suelo. ¿Por qué? Porque la planta regula su potencial con los estomas. Entonces, ¿qué significa esto? Que la planta es capaz de mantener este potencial hídrico, mantener la apertura de estomas, mantener el intercambio gaseoso, que eso es lo que nosotros medimos la apertura de estómago o el potencial hídrico, pero lo que nos interesa a nosotros es saber cuánta fotosíntesis está haciendo la planta, ¿cierto? Entonces la planta es capaz de mantener esta fotosíntesis incluso a medida que se le va secando el suelo porque va cerrando los estomas, ¿ya? Y esa es la capacidad que tiene de adaptarse la planta, la vid, a la falta de agua y que es algo de lo que nosotros tenemos que tomar ventaja. ¿Por qué? Porque, de nuevo, la vid es capaz de producir en cantidad y en calidad a pesar de que no la riegue el 100% lo que necesita, ¿ya? Entonces, es importante acordarse que la vid tiene esta capacidad de cerrar los estomas para conservar agua y ser más eficiente en la producción de azúcar a través de la fotosíntesis con estos suelos más secos, ¿ya? Perfecto. Ya, vamos a hacer una pausa para que tengan un descanso de estar frente a la pantalla y retomamos a las 10, ¿ok?
Y ahí vamos a pasar a cómo usamos la planta para definir el riego, porque ahora, como se acuerdan, nos enfocamos en el suelo. Profe, volvió a salir lo del que se Sí, va a cortar en línea. sí, no sé por qué, porque como te digo, debería no pasarme, pero les voy a mandar un nuevo link para las 10 de la mañana. ¿Les parece?